Bien, tenemos algunos mensajes, ya vamos a ir con las invitadas, pero antes vamos a dar paso a la lectura también de mensajes que tienen que ver con la próxima nota. Estamos hablando hoy del acceso a la salud sexual y reproductiva en nuestro país. Por aquí nos dicen, bueno, nos están hablando también del tema de Suárez. Hola, gente linda, los veo en vivo, por cierto, también sé que los pasan de noche. Y yo opino como Marga, la vasectomía también tiene que ser una opción. Acá otras personas nos dicen que la vasectomía, si bien conocen que puede llegar a ser una opción, le tienen como miedito y nos mandan saludos. Y también es un tema que está sobre la mesa, porque cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva siempre pensamos en la mujer, pero el hombre tiene su cuota de responsabilidad. Estamos ahora con Tamara Sabio, responsable del área joven de MISU, y también con Janina Roldán de la red Las Lilas de acompañamiento al aborto. Gracias a las dos por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy es una jornada especial donde también se dan a conocer algunas situaciones complejas que se están atravesando en nuestro país, luego de que fue aprobado hace ya 10 años la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hablar en un principio de las cifras. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 10 años? No, primero que nada, reconocer la conquista que fue en el 2012, poder avanzar en términos normativos para nuestra región. Fue el primer país de América Latina que reconoció el derecho a abortar para lo que tiene que ver con la simple voluntad de la mujer. Entonces, en ese sentido, reconocer esa conquista también en esta perspectiva a 10 años. También en el entendido también que cada año son como aproximadamente 10.000 mujeres y personas con capacidad de gestar las que acceden a los servicios legales, que hacen profundamente la diferencia, ¿no? A una atención protocolizada, una atención con un equipo que funcione, con la medicación que te la dé el propio servicio, que ante cualquier situación de riesgo o emergencia puedas ir sin ningún problema. Eso es un reconocimiento y es un logro importantísimo. Pero bueno, por otro lado también una de las cosas que estábamos reconociendo hoy, bueno, han pasado 10 años, pero todavía hay muchos debes sobre la mesa que bueno, nos parecía importante poner. Antes de hablar de los debes, hablar un poco también de los números, de las cifras, porque se hablaba justamente mucho antes de que esto se aprobara, de que, bueno, iban a ocurrir determinadas cosas que finalmente no ocurrieron, ¿no? Que tienen que ver con que esto va de la mano con la educación sexual, en definitiva, ¿no? Bueno, sí, en realidad había muchos cucos, ¿no? Que siguen estando al momento de discutir lo que tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres, si queremos o no queremos, cuántos hijos, en qué momento de nuestras vidas. Eso es un derecho humano ya reconocido, sobre todo en nuestra región, por el Consenso de Montevideo, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y en realidad nada, ¿no? Como había un estimado de cifras que nunca se llegó, incluso hay como, se trató de decir que la baja de la natalidad era a causa de los abortos, y ya se comprobó que no es. Eso tiene que ver con una tendencia mundial y no porque Uruguay haya aprobado la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, en realidad eso se fue de a poquito, ¿no? Con mucho esfuerzo militante también, y despejando esos cucos en cierto punto, esos sesgos. Y bueno, en realidad en ese sentido eso ya se ha demostrado que no es así. Incluso ha descendido la cantidad de abortos, es una cifra que nosotros estamos alertadas. En el sentido de, bueno, no es como una política el descenso de los abortos. El tema es que los que haya que hacerse se garanticen. No es como que la política sea como, bueno, nosotros aceptamos la legalización del aborto, pero para que hayan cada vez menos. No, lo que tiene que haber es una política integral dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud que nos garantice ese servicio de salud básico, que incluso durante pandemia estos servicios fueron declarados como esencial. Así que ¿no? a los hechos nos podemos remitir de que efectivamente es un tema de salud pública también. Mi pregunta surge de si es relativamente sencillo o es accesible a todas las personas la posibilidad real de acceder a un aborto, porque hemos escuchado bastantes casos en donde se han practicado abortos clandestinos porque en definitiva no tenían lugares a donde recurrir porque las propias mutualistas a veces no las recibían o se generaban cosas inconsistentes. ¿Es realmente sencillo o está accesible para todos hoy? En realidad, accesible para todas las personas con capacidad de gestar no está. Todavía tenemos a la población migrante por fuera de la ley, porque en realidad si no tienen un año de residencia están quedando por fuera, cuando estamos teniendo una ola migratoria que en realidad va en ascenso.
Después también está pasando que nosotros tenemos una ley que tiene plazos, y tiene 12 semanas, en realidad hasta las 12 semanas y hasta las 14 en caso de violación. Lo que pasa es que los servicios muchas veces presentan barreras y esas barreras hacen que estos plazos se vayan prolongando. Entonces terminan quedando por fuera del servicio. Es algo que realmente pasa, que nosotras estamos monitoreando como red de acompañamiento en aborto y también como MISU desde el área de seguimiento de las políticas públicas, y que sabemos que las barreras que se presentan en los servicios en realidad tienen que ver con el estigma que todavía existe sobre el aborto. En realidad todavía tenemos un fuerte estigma que a nivel social condena a quienes acceden al aborto, pero también a los servicios, a profesionales que trabajan en los servicios de aborto. O sea, por un lado se da este avance que mencionabas, ¿no? En que somos el primer país de Latinoamérica en avanzar en ese sentido, pero aún se siguen presentando dificultades a la hora de acceder a este tipo de tratamiento. Sí, en ese sentido es importante recordar, en una reconstrucción de la memoria, ¿no? A 10 años, la ley, la normativa, el texto normativo que se termina aprobando es un texto negociado, que es un texto que fue propuesto sin posibilidad de modificación porque no se llegaba a la cantidad de votos por el partido independiente, que bueno, lo que nosotras marcamos desde el momento uno es que es una ley sumamente tutelante, que lo que busca en realidad es desincentivar el proceso de aborto, que eso se ha demostrado que no funciona, aparte también en realidad lo hemos visto que, ¿no? Para también explicar, ¿no? Uno tiene que ir, solicitar el proceso, hacerse una ecografía, hacerse un examen de sangre o de orina, después recién ahí ir a un equipo interdisciplinario que está conformado por una trabajadora social, psicóloga y ginecólogo, 5 días de reflexión para después recién ahí a que le recetan la medicación y que lo termina haciendo como mayoritariamente pasa en sus casas, ¿no? Entonces, nada, es como un proceso que es sumamente largo, tedioso, que a veces tiene muchas dificultades, sobre todo en el interior, porque acá uno puede llamar y que la atiendan en la próxima semana, digo, en la misma semana, pero bueno, hay algunas localidades en el interior que los servicios de salud sexual y reproductiva están abiertos una vez a la semana. Eso puede generar dificultades, sobre todo con lo que mencionaba Yanila, lo que tiene que ver con los plazos. Claro, de cumplir los plazos. Sí. Ahora, ustedes desde Las Lilas, ¿cómo es que acompañan a las mujeres? ¿Cuáles son las experiencias que, bueno, tú podés bajar a tierra y contar acá en el programa? Bueno, nosotras como red de acompañamiento lo que hacemos es asesoramiento sobre la ley y los servicios, en realidad hacer visibles que los servicios están y que la ley existe y que se debe cumplir, y poder acompañar los procesos, sobre todo en esto de cuando los plazos están sobre el límite, poder exigir que en el servicio se exija el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley, porque nos ha pasado de esto que mencionaba Tamara, sobre todo en el interior del país, que te dicen, no, mira, fui y a la semana me quieren dar número para dentro de 2 semanas, cuando están de 10 semanas. Entonces sabemos que no, porque esa mujer no va a llegar a los plazos establecidos por la ley. Entonces lo que hacemos ahí es tratar de, sobre todo, asesorarla y acompañarla en poder acceder al servicio y exigir lo que realmente debe exigir y lo que el servicio debe cumplir. Y habitualmente, ¿por qué se da esa demora o por qué, bueno, ustedes perciben que las mujeres terminan tomando esta decisión cuando ya está por terminarse el plazo? Ahí nosotros en ese sentido lo que tratamos de reconocer son el poco conocimiento sobre el ciclo menstrual, los pocos conocimientos sobre cómo se resuelve, porque no hay campañas, no ha habido desde que se promulgó la ley campañas de información sobre cómo se accede a un proceso de aborto. Uno da por sentado que se va a la farmacia y no es así, tiene que ir por todo un proceso dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, en ese sentido, no va en buscar la razón de por qué las mujeres llegan con tantas semanas, sino ver cómo es la respuesta que está dando el servicio a esas mujeres, ¿no? En el entendido de que tiene que estar clarísimo, no es un sistema oculto, no es un sistema clandestino dentro del propio servicio, o sea... Que lo fue lo que pasa, entonces capaz que sigue teniendo esa carga. Claro, y en realidad es responsabilidad del Estado que no sea así. Las tareas que estamos haciendo desde la red de acompañamiento en aborto, incluso también desde el grupo de jóvenes Gozarto, desde MISU y distintas organizaciones, incluso también hoy nos estaba acompañando el PIT-CNT en esta tarea de hablar de aborto, es justamente sacarle el estigma y poder poner sobre la mesa cuáles son las responsabilidades que el Estado no está cumpliendo. Por ejemplo, hacer campañas para saber cómo es que se accede al servicio legal. Está bueno hablar de la importancia del día en particular para darle visibilidad, pero antes le quería preguntar, porque no sé si pasó, pero me gustaría aclararlo. En caso de que una mujer vaya con 10 semanas de gestación y que en la policlínica o al lugar donde vaya al centro de salud le den para 3 semanas adelante, ahí ya
los plazos se corren a las 13 semanas y en ese momento va a hacerse el chequeo, digamos, o lo que había agendado y ya no entran los plazos dentro de la ley. ¿Es efectivamente así lo que sucede? Es efectivamente así, queda fuera de los plazos. En realidad ahí lo que el servicio hace es asesorar, o debería hacer, porque en realidad sabemos que en algunos casos no lo hacen, es asesorar sobre la reducción de riesgos y daños que está desde la ley anterior de salud sexual y reproductiva. Entonces lo que se tiene que hacer es informar. No debería pasar de que si la mujer llega con 10 semanas, le den para dentro de 3 semanas. En realidad los procesos de IVE exigen que una vez que alguien se presenta con la voluntad de acceder a un aborto, los plazos tienen que ser cumplidos en tiempo y forma y no se pueden prolongar a 3 semanas a una consulta de IVE. En base a su experiencia, ¿de qué edades estamos hablando? ¿Mujeres de qué edades acceden? O la mayoría, la gran mayoría, ¿de qué edades estamos hablando? Y ahí tenemos un margen que va entre los 20 y 40 años, es el rango de edad que más o menos manejamos y los datos que tenemos hasta el momento y que como red también hemos podido acompañar. Obviamente que con menos edad también acceden, no es los casos más habituales y con más edad también. Sí. O sea, porque muchos hablaban del embarazo adolescente, ¿qué pasó con esa franja etaria? Bueno, ¿qué pasó con esa franja etaria? Es que en un proceso de aborto legal falleció un adolescente en 33 y hasta ahora no hemos tenido respuesta por parte del Estado, sobre todo porque aparte en ese departamento no hay políticas establecidas para población adolescente en general. Tampoco en salud sexual y reproductiva, y en ese sentido, bueno, dar todas las garantías a los adolescentes que estén mirando y que quieran practicarse un aborto de que puede ser seguro y en realidad así lo tiene que garantizar el Estado. Y nada, en ese sentido los adolescentes pueden acceder, lo que existe en Uruguay es lo que se conoce como la autonomía progresiva, que eso está garantizado por fuera del aborto, ya es un derecho que está garantizado en nuestro país, que se entiende que progresivamente los adolescentes en el proceso de ir a la juventud y después a la adultez, van asumiendo ciertas autonomías y ciertos procesos de capacidad de decisión que no necesariamente tienen que estar tutelados por padre, tutor, etcétera, y en ese sentido lo mismo sucede con el aborto. Ellas pueden ir al servicio de salud sin necesariamente estar abriendo la situación hasta a todo como su entorno familiar. Obviamente también esperamos y celebramos las familias que acompañan estos procesos de aborto en las adolescentes y sus decisiones. Bueno, y en ese sentido estos servicios tienen que estar garantizados también para esas personas. Lo mismo para las personas con situación de discapacidad, es un derecho humano y tiene que ser reconocido para esas personas también. Con respecto a los abortos en adolescentes, ¿ustedes tienen algún tipo de dato de que haya aumentado o descendido la práctica en estos últimos años? No. En realidad, eso es una de las cosas que estábamos conversando en estos días, es que no, esas cifras en realidad quien es responsable de darlas es el Ministerio de Salud Pública, no actualiza los datos que tienen que ver con IVE desde el 2020. Eso para nosotros es sumamente alarmante porque esos datos tienen que estar sistematizados y públicos por ley. Eso no está. Desde el Observatorio de Mujeres en Uruguay se trata de averiguar estas informaciones con muchísimo esfuerzo, en tanto una organización de sociedad civil, pero bueno, también entendemos que nosotros no podemos estar tercerizando las responsabilidades del Estado y en ese sentido seguimos hoy, por ejemplo, dentro de nuestras demandas es que estas informaciones sean públicas. Porque al mismo tiempo eso ayuda a ustedes a quién colaborar, ¿no? También esa información hace que la ayuda sea más direccionada en ese sentido. Sí, por supuesto. No, y aparte también eso, en relación al tema adolescente, lo que sí había salido hace, no sé si 2 años, era una baja en el embarazo adolescente, que no sabemos a qué se debe, porque políticas sociales destinadas a eso en realidad no conocemos. Lo que sí conocemos es una promoción de ciertos métodos anticonceptivos que en realidad se están usando como eso, como el método para la prevención de embarazos. Sí, se hablaba de que ahora, por ejemplo, las adolescentes están utilizando como estos métodos anticonceptivos de larga duración, ¿no? Los subdérmicos y, bueno, en el caso de las mujeres un poco más grandes, el tema del DIU, que también está como un poco vinculado el tema de la anticoncepción con la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? O sea, ¿creen que hay educación sexual? O sea, ¿que de verdad se informa lo suficiente? Nosotros ahí en ese sentido, bueno, la educación sexual es parte de la ley de educación. ¿Sí? Estamos en alerta también en todo esto de la transformación educativa, cuál es
O sea, ¿cuál es el futuro de la educación sexual en nuestro país? Que estamos en alerta para que no vuelva a retroceder a que sea optativa, ¿no? Porque esa es una de las posibilidades que están sobre la mesa y también es una de las cosas que estamos tratando de buscar explicaciones, porque bueno, es parte de todo un sistema integral, no es, o sea, es parte, ¿no? Nuestra consigna es educación sexual para conocer, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal para decidir. Y es un combo, es parte de una política integral que va para los adolescentes, pero también va para el resto de toda la sociedad en su conjunto, en términos de lo que tiene que ver con la vida sexual de las personas y el derecho a poder acceder a los distintos servicios, ya sea de educación pública o privada, que es responsabilidad de todos, o también todo lo que tiene que ver con la canasta básica de anticoncepción, que dentro de los análisis que estuvo realizando MISU, los costos han subido, obviamente con el resto de los costos en general, mientras los salarios bajan y la capacidad de compra también reduce. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no se cuidaron? ¿Cuál es el costo que tiene la anticoncepción hoy en día en nuestro país? Sí, dentro del sistema de ACE hay como un acceso mucho más fácil, también hay que decirlo, a diferentes sistemas anticonceptivos, ¿no? O sea, quien quiera, de verdad, no tiene el tema económico. El tema es tener la información, creo que es más importante, ¿no? Porque capaz que económicamente no podés, pero si tú vas a la policlínica de ACE y pedís un método anticonceptivo, te lo tienen que dar. Esa es una realidad también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, en ese caso en realidad también pasa en esto, el tema de la información y el acceso a la información no está siendo universal en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Los servicios de aborto todavía no se conocen, hay gente que no sabe cómo funcionan, no saben los plazos y no saben dónde se encuentran. También nos pasa con el tema anticoncepción, o sea, es básicamente lo mismo, no se conocen todos los métodos, la información que se da no es clara, entonces también a nosotras como acompañante puntualmente en aborto nos pasa de que si bien todas las consultas previas a la toma de la medicación en el servicio legal son con información que se debe brindar de cómo se hace el proceso, a nosotras nos llega siempre la consulta, cómo es que tengo que tomar la medicación. Entonces ahí estamos viendo una falla. O sea, el equipo te está dando la información, pero ¿qué tipo de información y qué tan clara es la información que le llega a la persona que está accediendo al servicio? ¿Cuál es el rol del varón en todo esto? Porque, bueno, en definitiva, si bien la decisión, obviamente, que es de la mujer, allí también hay otra persona responsable. Sí, claramente, ¿no? Es el varón o las formas diversas que se generan de vínculos. Sí. En ese sentido se ha discutido mucho en esto de aborto, dónde está el varón. Dentro del protocolo de IVE se le consulta a la mujer si ella quiere o no quiere que esté presente. Eso es voluntad de la mujer la que lo resuelve. Escuché que estaban hablando sobre lo que tiene que ver con la vasectomía. Sí. Eso es responsabilidad también de los varones lo que tiene que ver con los cuidados. Parte de las estadísticas que se sacaban en términos de anticoncepción es que hay una gran parte de las mujeres que en realidad lo que tiene que ver con sexo seguro, protegido, depende de la negociación con el varón. Eso es una cifra que en realidad es preocupante, porque no puede ser que los cuidados tengan que estar negociados, los cuidados tienen que estar garantizados, y eso también es responsabilidad de toda la sociedad, inclusive la de los varones. En ese cambio social son parte en realidad también, forman parte de esos procesos. No, yo para ir cerrando quería preguntarles, más allá de las dificultades y las cosas positivas que tiene el Uruguay, ¿cómo lo ven en relación a la región, por ejemplo, donde en Argentina también se dio la aprobación del aborto, pero en ese sentido si han tenido la oportunidad de dialogar, intercambiar con personas de otros países, para un poco también ubicar en el mapa Uruguay cómo estamos? Bueno, en realidad nosotras como red de acompañamiento feminista en aborto estamos integrando una red regional que es Red Compañera, que integra 24 redes de acompañantes en aborto de toda América Latina y el Caribe, incluyendo a México. Los intercambios que hemos tenido en realidad nos llevan a conocer todos los panoramas también que existen en la región. Lo que nosotras hoy también lo mencionábamos en la conferencia de prensa en la mañana, es que si bien fuimos un país de avanzada en el 2012, hoy quedamos para atrás. En realidad tenemos a Argentina, que tiene una ley que tiene plazos hasta 14 semanas la sola voluntad de la mujer, Colombia, que tiene hasta 24 semanas la sola voluntad de la mujer y que saca al aborto del Código Penal. Para nosotras es eso, o sea, entendemos y celebramos la ley que tenemos hoy, pero
sabemos que tenemos que seguir avanzando hacia caminos que el contexto regional también nos va llevando. Sí, en ese sentido, bueno, reconociendo el contexto nacional en que nos encontramos, también podemos comprender que capaz que querer modificar en este contexto en el que un gobierno se declaró pro vida y defensor de los derechos de los no nacidos, y la mayoría parlamentaria no ha sido la que en su momento ni ha aprobado legislación de salud sexual y reproductiva, ni interrupción voluntaria del embarazo, como tampoco ley trans, matrimonio igualitario, o todo lo que tiene que ver con esta agenda de derechos. Sí, lo que estamos haciendo son todos los procesos de intercambio, de unidad con agenda de otros sectores de la población, en ese sentido, la construcción y la reconstrucción de lo que tiene que ver con la intersocial, el rumbo al tercer Congreso del Pueblo, en el que también nosotras fuimos parte del segundo Congreso del Pueblo y este tema estuvo en agenda. La proyección está a poder ir construyendo cada vez agendas más amplias en el que se interseccionen nuestras demandas, y esta va a ser una de las propuestas que también van a estar sobre la mesa en términos nacionales para la construcción popular de procesos distintos. Gracias a los dos por acompañarnos. Invitamos a que ante cualquier consulta puedan ir tanto a la red de las Lilas como a MISU. Allí se encuentran por las redes sociales con facilidad, me imagino, y pueden hacer las consultas pertinentes. Gracias por el tiempo a las dos. Bueno, muchas a gracias ustedes por la el invitación. espacio. Nos vamos